Hola, ayer vimos la función buscarv, que la función buscarv, si recordáis, nos permite buscar un dato. En este caso teníamos esta tabla con productos y buscábamos un identificador que está en la primera columna y a partir de ahí, hacia la derecha, extraer los datos que nos vengan bien. Si no lo viste por cualquier motivo o lo quieres repasar o lo que sea, pues yo te dejo ahí el enlace para que puedas hacerlo. Entonces, si yo escribo aquí un identificador que exista, pues por ejemplo el 40, como aquí tenemos la función buscarv, veis que me va modificando y mostrándome el nombre y el precio que corresponde. El 56, pues sin problemas los encuentra. Pero ¿qué ocurre si yo escribo un identificador que no esté? Pues por ejemplo, aquí entre el 14 y el 17 pues hay un montón de números que no están. Si yo escribo aquí, por ejemplo, el 15, que no está en la tabla, pues ¿qué ocurre cuando yo le doy intro? Fijaros, aparece un error. En este caso es que no lo encuentra y me muestra este error de ND. ¿Cómo puedo hacerlo? Porque realmente no queda muy bien cuando en mi hoja aparecen una serie de errores. Pues para eso Excel tiene una serie de funciones que lo que permiten es, digamos que, detectar ese error y permitirnos que en el caso de que se produzca ese error, pues poner un texto que indique pues el mensaje que nos venga bien. Pues por ejemplo, tenemos dos funciones. En el caso de buscarv, como lo que me devuelve es este tipo de error nd, pues tenemos una función que se llama precisamente si.nd. Vamos a utilizarla para este ejemplo. Teníamos ya escrita la función buscarv y lo que hacemos es que esta función la vamos a anidar, es decir, vamos a poner la función si.nd y vamos a poner dentro la función buscarv. Para ello escribo si igual si el punto nd, abro paréntesis y dentro de ese paréntesis dejo el buscarv que ya tenía. Ahora continúo y escribo el mensaje que quiero que me muestre cuando aparezca este error. Pues por ejemplo, no encontrado. El texto lo pongo entre comillas. ¿Cómo se traduce esta función? Esta función se traduce de la siguiente manera. Si obtengo este error nd, al hacer la función buscarv, entonces muéstrame el mensaje no encontrado. Le doy intro y como veis, en el caso del 15, que no está, me aparece no encontrado. Si pongo otra que sí esté, pues por ejemplo el 8, entonces me aparecerá bien. Pero si escribo uno que no esté, pues por ejemplo el 10, el 10, pues aparece no encontrado. Otra posibilidad es que usemos la función si.error. La función si.error es, digamos, más general y no solamente cubre el error nd, sino que además pues nos vale para cualquier otro tipo de error. Es muy parecida a si.nd. Entonces, simplemente después del igual escribo si.error, abro paréntesis y al final punto y coma y el mensaje que quiero que aparezca. Artículo, por ejemplo, para distinguirlo, no encontrado. Cierro comillas, cierro paréntesis y le doy intro. Bueno, antes de darle intro, os cuento, es lo mismo.
Si se produce un error al buscar V, entonces escribe artículo no encontrado. ¿De acuerdo? Tiene dos parámetros. El primero es la función o la operación aritmética o lo que sea. Y luego, en el caso de que esa función o operación o lo que sea ha producido un error, lo que nos tiene que mostrar. Y lo mismo, si no se produce un error, aparecerá la función buscar V. Si se produce el error, entonces aparecerá el texto. Le doy intro y lo mismo, me pone artículo no encontrado. Si escribo uno que exista, pues por ejemplo el 48, me aparece perfectamente. Si escribo uno que no existe, pues por ejemplo el 50, me aparece el mensaje. ¿De acuerdo?